Desde los primeros relatos de la humanidad hay historias de seres extraordinarios, héroes imposibles, guerreros indestructibles, reyes que parecían más que humanos. Culturas separadas por océanos y siglos hablaron de gigantes, semidioses, titanes y criaturas con fuerza fuera de toda lógica. Sin embargo, pocas personas saben que la Biblia también registra un fenómeno similar, uno tan perturbador que muchas tradiciones posteriores prefirieron silenciarlo o reinterpretarlo. En el corazón de Génesis 6 se encuentra una de las narrativas más inquietantes jamás escritas: la aparición de los Nefilim, seres tan poderosos que la humanidad antigua los recordaría como auténticos superhumanos. La Biblia los menciona de manera breve, casi clandestina, como si tratara de abrir una puerta a un abismo que no debía mirarse por demasiado tiempo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, dice el texto, como si fuera una nota casual, como si no estuviera describiendo a criaturas que desafiaban la propia naturaleza humana. Pero detrás de esa frase corta se esconde una historia más compleja, un misterio que vincula a los hijos de Dios con las hijas de los hombres, una unión que habría alterado para siempre la línea humana y dado origen a seres que parecían venir de otro mundo. Muchos estudiosos describen a los Nefilim como gigantes, pero esa palabra se queda corta. No eran simples hombres altos o fuertes. Según diversas tradiciones antiguas, tenían habilidades que ningún ser humano normal podría poseer. Algunos escritos apócrifos los describen como seres violentos, depredadores, capaces de aplastar ejércitos enteros. Otros los presentan como sabios prohibidos, poseedores de conocimientos que ningún mortal debía tener. Había historias que hablaban de su fuerza colosal, de su velocidad inhumana, de su capacidad para manipular metales, armas, incluso elementos de la naturaleza. Los relatos antiguos no hablaban de una simple mezcla biológica. Lo que describían era una ruptura de los límites naturales, como si algo que no pertenecía a este mundo hubiera descendido para modificar a la humanidad. Como si un fragmento del cielo o del abismo hubiera entrado en carne y sangre humanas, generando seres incapaces de encajar en cualquier categoría conocida. Algunos investigadores modernos comparan a los Nefilim con la idea contemporánea de superhumanos. En una era donde la ciencia ficción imagina seres mutados, mejorados genéticamente o dotados de poderes extraordinarios, no deja de ser inquietante pensar que esta idea no comenzó en los cómics ni en los laboratorios, sino en los textos más antiguos de la humanidad. Si los relatos antiguos son ciertos, los humanos ya habrían convivido una vez con criaturas que excedían todas las capacidades humanas conocidas, criaturas que ejercieron autoridad, fuerza y dominio como si fueran una especie aparte. Pero la pregunta que intriga a tantos investigadores es: ¿de dónde venía realmente su poder? ¿Era físico, biológico, espiritual? ¿Qué tipo de mezcla dio origen a seres tan descomunales? La Biblia narra que los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron para sí a las hijas de los hombres. Este acto, interpretado por muchos como una intervención sobrenatural, habría alterado la esencia humana. No fue simplemente un matrimonio mixto, fue una transgresión a las leyes cósmicas. Los seres celestiales quebraron su límite y al hacerlo, trajeron a la existencia una generación de gigantes fuera de control. En el libro de Enoc, los Nefilim son descritos como portadores de habilidades desproporcionadas, de conocimiento prohibido y de una presencia tan imponente que incluso los humanos más valientes temblaban ante ellos. En algunas tradiciones, su altura superaba lo imaginable. En otras, su fuerza era suficiente para arrancar árboles como si fueran simples ramas. Pero más allá de su tamaño, lo que realmente los convertía en seres superhumanos era su origen híbrido, parte humano
parte celestial, parte desconocido. Esa mezcla habría producido no solo cuerpos gigantescos, sino también una mentalidad peligrosa. Según los antiguos textos, los Nefilim no solo eran poderosos, eran arrogantes, violentos, incansables. Parecían incapaces de sentir empatía o límite, como si la parte humana no hubiera sido suficiente para contener la esencia de sus padres. Esta dominación sin control habría sumido al mundo en una espiral de caos, injusticia, opresión y violencia tan profunda que el mismísimo Dios habría decidido intervenir. La existencia de estos gigantes no fue un mito aislado. Aparecen en culturas de Medio Oriente, Grecia, Mesopotamia, Canaán y hasta en tradiciones indígenas de América. ¿Cómo explicar que tantas civilizaciones hablaran de seres enormes, destructivos y sobrehumanos? ¿Fue un recuerdo colectivo? ¿Un eco de algo que realmente caminó sobre la Tierra? Incluso algunos antropólogos han sugerido que los relatos de gigantes podrían ser memorias fósiles de una especie humana extinta o desconocida, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué pasó cuando estos seres comenzaron a reproducirse entre sí, a luchar entre sí, a gobernar ciudades y reinos? Los relatos indican que su presencia se volvió una amenaza para la existencia humana. No solo eran fuertes, sino incontrolables. Su presencia distorsionaba el equilibrio natural y espiritual. Era como si el mundo estuviera siendo consumido por criaturas que no pertenecían a él. Es aquí donde la narrativa bíblica comienza a tomar un giro oscuro y decisivo. Si los Nefilim realmente fueron los primeros superhumanos, su existencia habría sido tan peligrosa que provocó una de las decisiones más drásticas de toda la historia sagrada. Pero antes de avanzar hacia la razón de su destrucción, necesitamos comprender una cosa. Los Nefilim no eran una simple anomalía biológica. Eran una señal, un aviso, una evidencia viviente de que la frontera entre lo humano y lo sobrenatural había sido fracturada. Una fractura que el mundo no podía sostener por mucho tiempo. La verdad empezó a deformarse mucho antes de que la humanidad tuviera palabras para explicarla. Porque si los Nefilim realmente fueron los primeros superhumanos, entonces su existencia no fue apenas física, fue una ruptura con todo lo que el mundo conocía. Los relatos antiguos describen su fuerza como algo que no podía ser medido, algo que superaba los límites del cuerpo humano, como si cada uno de ellos cargara una energía que no pertenecía a este planeta. Y mientras los hombres luchaban por sobrevivir, ellos actuaban como si dominar la tierra fuera su derecho natural. Pero lo más inquietante no era su poder, sino la forma en que lo usaban. Las antiguas tablillas sumerias hablan de ciudades enteras que se inclinaban ante ellos, no por devoción, sino por miedo. Algunas historias mencionan que podían correr más rápido que cualquier animal conocido, que su piel era resistente a armas primitivas y que su voz podía estremecer a quienes los escuchaban. No eran simples gigantes, eran híbridos con capacidades que parecían haber salido de otro reino de existencia. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿Estos seres obtuvieron sus habilidades de un linaje prohibido? Algunas tradiciones aseguran que los vigilantes, aquellos ángeles que descendieron a la tierra, transmitieron conocimientos y habilidades que jamás deberían haber sido entregados a la humanidad. Si eso es cierto, los Nefilim no fueron un accidente, fueron un experimento, una mezcla de lo divino y lo terrenal. Con el tiempo, la relación entre los hombres y estos seres se volvió insostenible. Había quienes los veneraban como dioses y quienes los temían como monstruos. Y en ese conflicto nació la mayor pregunta de todas.
¿Qué tan lejos llegó su poder? ¿Qué tipo de fuerza podían liberar cuando se enfurecían, cuando se sentían amenazados, cuando recordaban que llevaban en la sangre algo que jamás debió mezclarse con los hijos de los hombres? Mientras los registros se vuelven cada vez más fragmentados, una idea permanece constante en todas las culturas. Los Nefilim no solo fueron más grandes, fueron más fuertes, más rápidos, más inteligentes. Fueron los primeros seres que rompieron el límite humano. Y esa verdad, por más oculta que esté, sigue resonando hasta hoy. Pero hay algo aún más perturbador que su fuerza descomunal o su inteligencia sobrenatural: su desaparición. Porque si los Nefilim fueron realmente los primeros superhumanos, ¿cómo es posible que un linaje tan poderoso simplemente dejara de existir? Las escrituras no hablan de una muerte natural, hablan de un juicio, una purga, un acto que no buscaba castigarlos, sino borrarlos por completo. Los relatos más antiguos coinciden en una misma escena: los Nefilim caminando por la tierra como colosos arrogantes, ignorando cualquier límite humano o divino. Se dice que se volvieron violentos, impredecibles, insaciables, que tomaban lo que querían, que gobernaban con terror, que consideraban a los hombres criaturas inferiores. Y, según algunos textos apócrifos, esa conducta llevó al cielo a tomar una decisión drástica. Cuando el diluvio fue anunciado, no era apenas un castigo para la humanidad, era una sentencia para ellos. Las aguas no fueron enviadas para destruir a los débiles, sino para eliminar a los fuertes, para limpiar la tierra de una raza que había roto el equilibrio entre lo divino y lo humano. Pero aún así, algo no encaja, porque hay civilizaciones remotas, separadas por océanos, que describen seres gigantes incluso después del diluvio. ¿Cómo puede una raza tan peligrosa ser erradicada y aún así seguir apareciendo en relatos posteriores? Algunos estudiosos sugieren que parte de su linaje sobrevivió en secreto, mezclándose con hombres comunes para no despertar sospechas. Otros creen que los vigilantes, los seres que los engendraron, intervinieron de nuevo para preservar lo que consideraban su obra. Y hay quienes creen que los Nefilim no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma, que sus habilidades, su tamaño y su poder se diluyeron a lo largo de generaciones, pero no se extinguieron por completo. Tal vez el mundo moderno no vea gigantes caminando entre nosotros, pero eso no significa que su legado no siga vivo. La historia antigua está llena de advertencias. Lo que una vez existió puede volver a surgir. Y si los Nefilim fueron realmente los primeros superhumanos, entonces tal vez no se extinguieron. Tal vez solo están esperando el momento correcto para despertar. Pero si su sangre no desapareció del todo, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Podría esa herencia latente manifestarse otra vez? Hay estudios modernos que analizan esqueletos anómalos, fémures gigantescos y cráneos alargados encontrados en lugares donde jamás debería haber restos humanos de ese tamaño. Y aunque la arqueología tradicional evita entrar en este terreno, los investigadores alternativos afirman que estas piezas no son errores, son rastros. Rastros de que algo excepcional caminó por la Tierra y dejó marcas que no pueden ser explicadas por simples mutaciones. Algunos genetistas especulan que, si realmente existió un linaje híbrido entre seres celestiales y humanos, su ADN podría contener secuencias silenciosas, adormecidas, esperando las condiciones adecuadas para reactivarse, como si fueran códigos bloqueados, restos de un poder que ya no debería existir, pero que tampoco pudo ser completamente erradicado. Otros van aún más lejos y aseguran que ciertos individuos excepcionales, de fuerza, inteligencia o resistencia fuera de común, podrían ser descendientes distantes de ese legado esquecido, no como gigantes de 6 metros, sino como herederos diluidos de una linaje que una vez dominó o mundo.
Y aunque esa teoría parece extrema, no deja de ser extraño que civilizaciones tan diferentes describan héroes, semidioses y guerreros sobrehumanos con características demasiado similares para ser coincidencia. Pero hay un último detalle que casi nadie menciona. Los textos antiguos dicen que los Nefilim no solo fueron juzgados por su poder, sino por su ambición. Una ambición que los llevó a desafiar a los cielos y a quebrar una ley que nunca debió ser rota. Y si parte de ese poder sigue escondido, latente, mezclado entre la humanidad moderna, ¿qué pasaría si un día volviera a despertar? El mundo estaría preparado para enfrentar algo que, según los antiguos, ni siquiera los ángeles pudieron controlar. Quizás los Nefilim no fueron los primeros superhumanos. Quizás fueron solo los primeros de muchos. Pero hay un detalle aún más perturbador que rara vez se menciona. Si los Nefilim realmente fueron los primeros superhumanos, su desaparición no necesariamente significó el fin de su influencia. Porque incluso después del diluvio, varios textos, incluido el propio Génesis, mencionan que también hubo gigantes en la tierra después. Eso significa que algo sobrevivió, o alguien. Y aquí aparece la teoría más inquietante de todas, que ciertos grupos humanos, aislados en regiones remotas, pudieron haber conservado fragmentos de esa genética prohibida. No suficiente para crear gigantes colosales, pero sí para mantener habilidades fuera de lo común. Élite guerrera inexplicablemente fuerte, reyes con estaturas anómalas, linajes inteiros marcados por longevidades extraordinarias. Los mitos de héroes invencibles y semidioses poderosos podrían ser en realidad ecos distorsionados de ese antiguo legado. Con el paso de los siglos, ese rastro genético se habría diluido, fragmentado, mezclado hasta volverse casi irreconocible. Pero no desapareció, porque aún hoy estudios de ADN encuentran variantes que no encajan en los patrones normales de la evolución humana. Variantes raras, difíciles de clasificar, que algunos científicos llaman secuencias huérfanas. Fragmentos que no tienen origen claro y parecen llegar de ninguna parte. Y aunque la ciencia evita entrar en terrenos espirituales, los textos antiguos nunca tuvieron miedo de decirlo con claridad. Hubo una unión prohibida entre mundos que nunca debieron mezclarse, y esa mezcla dejó huellas. Así que la verdadera pregunta no es si los Nefilim fueron los primeros superhumanos. La verdadera pregunta es mucho más peligrosa. ¿Qué pasa si su legado aún sigue respirando entre nosotros? Porque si ese poder alguna vez despertó, nada garantiza que no pueda despertar otra vez. Hay secretos que la humanidad nunca estuvo diseñada para conocer, y este es uno de ellos. Porque si los relatos antiguos son correctos, los Nefilim no fueron solo una anomalía histórica, fueron una advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando el límite entre lo divino y lo humano se rompe, cuando el poder se mezcla con la corrupción y cuando seres creados para gobernar terminan destruyendo. Por eso, el registro bíblico insiste una y otra vez. Lo que existió antes del diluvio fue tan peligroso, tan incontrolable, que Dios mismo tuvo que intervenir para borrar esa mezcla prohibida de la faz de la tierra. Pero borrar no es lo mismo que erradicar, y mucho menos que olvidar. Porque los ecos siguen ahí, en las historias que atraviesan culturas separadas por miles de kilómetros, en los esqueletos gigantes que aparecen donde menos se espera, en las anomalías genéticas que la ciencia moderna no sabe explicar, y en esa sensación inquietante de que hubo algo más grande, más fuerte y más inteligente que nosotros caminando por este mundo, y que su sombra todavía nos acompaña. Tal vez los Nefilim fueron los primeros superhumanos. Tal vez fueron los últimos. O tal vez su legado está esperando el momento exacto para volver a despertar. Y si eso ocurre,
La humanidad tendrá que enfrentar una verdad que ha evitado por milenios. No somos los únicos hijos de este mundo.